que bueno, la estaba terminando antes de iniciar con ustedes. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a dar inicio o seguimiento, mejor dicho, continuidad al tema del movimiento ondulatorio que comenzamos a revisar la semana pasada. Bien, antes de comenzar con lo nuevo, me gustaría preguntarles si ha quedado alguna duda desde el día de la clase pasada hasta este momento, si surge alguna duda con relación a lo que revisamos en la clase del viernes. Profe, más o menos para cuándo es el próximo examen. A ver, ¿cuál fue la pregunta nuevamente? ¿Para cuándo sería más o menos el próximo examen, profe? ¿Esta semana o la que viene? No, sería la siguiente. Sería la siguiente, sobre los temas, los que revisamos hasta el martes de la semana pasada. Sí, estamos hablando de la semana del 26, que es la siguiente semana, bueno, que inicia la siguiente semana, del 26 al 30 de este mes. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Comentario? Profe, Sí. ¿podría actualizar las notas? Las notas se van a actualizar dentro de algunos días, sin embargo, los videos ya los pueden consultar en internet. Ok, gracias. ¿Sí de nada? Bien. A ver, déjenme comentar lo siguiente. Ah, ok, ya recordé. Bien, lo último que comentamos la clase pasada, ya al finalizar la sesión, fue esta idea. Primero, una perturbación o una onda puede tener un perfil bien definido, un perfil que nosotros podemos asociar directamente con alguna función conocida. Bueno, este perfil, la onda lo puede mantener durante todo su propagación en alguna dirección preferencial, que puede ser el eje X, el eje Y o el eje Z. Bueno, nosotros estábamos revisando ejemplos de la clase pasada de ondas que se estaban desplazando a lo largo del eje X. El eje X, en este caso, lo podemos entender como la dirección de propagación. También mencionamos que para estas perturbaciones vamos a tener
una nueva fase que nos habla de el valor de la onda, que vamos a llamarlo un valor inicial, que se vuelve a repetir en alguna posición distinta a lo largo de su dirección de propagación. Por ejemplo, esta situación. Aquí tenemos un ejemplo de una onda que no tiene directamente un perfil conocido, un perfil que podríamos asociar directamente a una función. Sin embargo, sí podemos ser capaces de identificar que existen puntos a lo largo del eje X para los cuales el valor de la onda toma el mismo valor o vale lo mismo. La separación que va a existir entre dichos puntos, que por ejemplo pueden ser estos también, la vamos a conocer como longitud de onda. Y evidentemente va a tener como unidades las de longitud, ya sea metros, centímetros. Muy bien, esta va a ser el nuevo término que vamos a estar introduciendo para describir una especie de periodo o de repetición. Pero si lo notan aquí, esta repetición ya no está ocurriendo en el tiempo, ya está ocurriendo en el espacio. Eso es justamente la distinción que va a existir entre el movimiento armónico simple, que es un movimiento periódico en el tiempo, y una onda, que es un movimiento periódico no solamente en el tiempo, sino también en la coordenada, en el espacio. Bien, para regresar un poco justamente a esta idea de lo que es la longitud de onda, vamos a regresar a esta animación. Y aquí, ¿qué podemos notar? Bueno, aquí podemos realizar perturbaciones con ayuda de este panel del lado izquierdo, que pueden ser manuales, es decir, podemos mover aleatoriamente estas caniquitas que simulan una cuerda. Por lo tanto, podemos introducir, vean, cualquier perfil, a veces más o menos errático que otro. Y vemos que cada pelotita, cada bolita ahí mostrada, lo único que hace es moverse verticalmente. Bueno, tenemos también el caso de oscilaciones. En el panel inferior podemos controlar la frecuencia con la que se realizan estas oscilaciones, con las que se realiza la frecuencia, perdón, de la onda. Bueno, aquí tenemos un valor de 0.31 Hz, pero si vamos incrementando la frecuencia sin alterar nada más, podemos identificar, si nos concentramos en las caniquitas estas de color verde, las que están abajo, vemos que esta caniquita, la que está en el extremo izquierdo, en este punto la función de onda toma un cierto valor, que depende del tiempo y de esta posición justamente. Si nos movemos hacia adelante, podemos ver que estamos muy próximos a que esta caniquita se encuentre en la misma posición que esta otra, la primera. Podemos, por lo tanto, para simplificar las ideas, que estamos ya midiendo una longitud de onda. Si tomamos una regla y medimos la separación que existe entre estos dos puntos, eso nos va a dar la longitud de onda. Bueno, ¿qué pasa si incrementamos la frecuencia?
¿Notan algún cambio en la longitud de onda? En esta separación. Se hizo más pequeña, ¿no? Exacto. Ahora la distancia que separa estos dos puntos en los cuales la onda toma el mismo valor es menor. Vean ahora. Como comúnmente se hace tomar la distancia que hay entre dos valles o dos crestas, es exactamente la misma idea, pues pueden notar que ahora ha disminuido, ¿no? Bueno, pues justamente eso nos está exhibiendo una relación existente entre estos dos parámetros, entre la variable tiempo y la variable espacial. Bueno, esa situación la vemos más evidente, es más clara tal vez, si la perturbación que se está desplazando en algún medio tiene un perfil senoidal. Regreso a la pizarra. Bien, entonces lo que les comento es, estos parámetros, esta relación puede ser más evidente cuando el perfil es senoidal que cuando el perfil de la onda pues tiene una forma un poco más arbitraria, ¿no? Más compleja tal vez de identificar con alguna función. Bueno, sin embargo, pues estos parámetros vamos a ver un poco más adelante que van a estar relacionados con la velocidad de propagación de la onda en el medio en cuestión. Bueno, antes de pasar a ese punto que va a ser muy, muy importante, vamos a recordar un poco de lo que les comenté en la clase pasada en esta parte. Muy bien. Aquí les dije, ¿no? La función que matemáticamente lo que vamos a llamar onda va a ser una función que va a depender de dos cantidades. La posición X y el tiempo. Estas dos cantidades, para hacerlas dimensionalmente, relacionarlas dimensionalmente en el argumento de esta función, pues necesitamos introducir este término b. Y este término b es justamente la velocidad con la que la onda se va a estar propagando. Ya les había indicado que la forma de entender esta velocidad de onda es, si nos enfocamos en un punto de la onda y lo seguimos, la velocidad con la que se mueve este punto es justamente la velocidad de la onda. Bueno. También es algo muy importante. Cada una de las partículas, de forma vertical, va a tener su propia velocidad, que es muy distinta a la velocidad de la onda. A ver, voy a regresar para que esto lo veamos un poco más claro, tal vez, con esta animación. Si ustedes prestan atención y siguen, por ejemplo, uno de los valles, verán que el valle se está moviendo con una cierta velocidad de izquierda a derecha. Pero si prestamos atención al movimiento individual de una de estas cánicas, la color verde, color rojo, verán que cada una de estas se mueve con una velocidad que no necesariamente tiene que igualarse con la velocidad de la propagación, ¿no? del movimiento colectivo de todas estas partículas. Es con lo que hay que tener mucho cuidado y no confundir. La velocidad de propagación de la onda no es igual a la velocidad perpendicular, en este caso, la velocidad transversal que experimenta cada partícula respecto a su posición de equilibrio. Pues aquí vamos bien con la idea que les acabo de comentar. Bien. Ok, también les comentamos que
dependiendo de de hacia dónde se esté dirigiendo la perturbación o la onda, la relación funcional va a variar por un signo. Un signo negativo cuando estemos describiendo una perturbación que se mueve de izquierda a derecha. Y un signo positivo en esta ecuación, en esta función, cuando la onda se esté propagando de derecha a izquierda. Bueno, hasta aquí, pues, pareciera que cualquier función que dependa de x y de t va a describirnos una onda. O sea, bastará con que dependa de x y de t, o sea, que dependa de la posición y el tiempo, y listo, ya tenemos una descripción matemática de algo que podemos considerar como una perturbación o una onda. Y la respuesta es que no. No toda dependencia espaciotemporal va a hablarnos de una perturbación. ¿Cómo podemos entonces restringir, ¿no? De todas las funciones que a nosotros se nos pudieran ocurrir, ¿cómo restringimos el grupo de funciones que sí podríamos decir que nos hablen de ondas? Bueno, para ello, pues tenemos que hablar de la ecuación diferencial que satisfacen las ondas. Vamos a empezar con el caso más simple, que es el caso de una onda unidimensional. Piensen ustedes que es una función que depende de x y de t, donde x es su dirección de propagación. Piensen como una cuerda que está en el eje x y comenzamos ahí a manipularla para, mediante este medio, transferir una onda. Bueno, no todas las funciones que nosotros pudiéramos construir que sean dependientes de x y de t van a ser ondas. La ecuación que satisface las ondas o las funciones que nos ayudan a describir ondas es esta. Como las funciones que vamos a tratar son de dos variables, las derivadas que debemos de introducir en la ecuación diferencial tienen que ser parciales. Entonces, esa es una ecuación de derivadas parciales, una ecuación diferencial de derivadas parciales. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la función que nos esté describiendo una onda tiene que cumplir que al momento de derivarla dos veces respecto a la posición, tiene que ser proporcional a la segunda derivada de la misma función respecto al tiempo, donde el término que es de proporcionalidad es igual a 1 entre b cuadrada, donde donde v es la velocidad de propagación de la onda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las ondas, mejor dicho, perdón, las funciones que dependan de x y de t, pero que además cumplan esta ecuación diferencial, podemos decir que describen o son aptas para describir alguna perturbación, alguna onda en algún medio con alguna cierta velocidad. Preguntas aquí con esta idea de la ecuación diferencial de las ondas. No, para nada. Muy bien. Bueno, me imagino que todos han ya trabajado, ¿no? De derivadas parciales. Bueno, el primer ejercicio relacionado con esta idea es el que se muestra a continuación. Son varios incisos y todos relacionados justamente con esta ecuación diferencial. Bueno, a ver, creo que así es más
legible. Ok, nos dice en el primer caso, determine si una función que se escribe de esta manera, la función de onda está aquí, es la función d, es igual a, donde a es una amplitud, y está multiplicada por una función seno, cuyo argumento es kx, y después multiplicado por una función coseno, omega t. Y nos pregunta si es una solución de la ecuación de onda. El segundo nos dice, demuestre por sustitución directa que las siguientes funciones satisfacen la ecuación de onda. Nos están dando dos opciones. El 3 nos comenta lo siguiente. Si dos ondas lineales representadas por D1, donde, bueno, D1 es F1 que depende de X y de T, y D2 es igual a F2 que depende de X y de T, bueno, si estas dos son ondas que satisfacen la ecuación de onda, que tenemos justamente arriba, nos piden demostrar que cualquier combinación lineal de estas dos también es una onda, donde C1 y C2 son valores son constantes. Y finalmente la pregunta 4 es, la función aquí dada, donde está esta exponencial por e a la menos ikx menos omega t cuadrada, ¿satisface la ecuación de onda? ¿Por qué? Bien, este ejercicio va a... Bueno, estos 4 incisos, o 4 ejercicios, en todo caso, van a representar la siguiente actividad que ustedes tienen que realizar. Como son 4 ejercicios, y puede llevarles un poco más de tiempo, ese ejercicio lo pueden estar entregando opcional también, lo pueden estar entregando en las siguientes semanas, para que no lo hagan bien, ¿de acuerdo? En sí no es complicado, estos 4 ejercicios no son nada complicados, a excepción tal vez de la parte operativa. ¿Preguntas sobre lo que se está indicando en cada uno de los ejercicios? Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, No es sobre los ejercicios, es más bien sobre la ecuación que tenemos arriba. exactamente. Sí, todo está Sí, relacionado con esa ecuación diferencial parcial. es que, bueno, mi pregunta es, si yo veo esa ecuación, Ajá, estoy observando que tenemos dos derivadas que estamos igualando por una razón de 1 sobre v al cuadrado, ¿cierto? así es. Mi pregunta es, si yo lo viera gráficamente, tenemos los tres planos, ¿no? X, Y y tiempo. Si yo viera el plano X, XY y el plano YT, debería haber la misma forma de una misma función, una misma señal. Tienes dos ejes. A ver, ¿estás considerando? Dices, bueno, de hecho, a ver, creo que igual lo vamos a retomar un poco más adelante, pero a ver, dices, tienes tus ejes. Tus ejes en el plano serían X y T, supongo. Sí, sí, Ok, X, T, y en el eje vertical sería en todo caso la onda, el valor de la onda. exacto. Muy bien, ok, entonces tu pregunta es si, Si yo viera el ajá, plano XY y yo luego comparara lo que veo en ese plano con el ajá, plano YT, debería de ver lo mismo. ok, si tú, a ver, si tú haces una observación en este plano XT, debería ser lo mismo que ves en el plano YT. Es tu pregunta entonces, así lo estoy entendiendo. Sí, pero el primer plano es XY, no XT. O sea, es de la izquierda. Ah, ya, 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 ya. Sería YX. Entonces sería el plano YX.
Y el otro sería el que tenía marcados de Yete. Y el segundo sería de YT. Ah, ok. La pregunta es si estos dos, si al hacer una observación verías lo mismo. No necesariamente. Donde sí es muy fácil de visualizar la misma forma, por ejemplo, en las ondas senoidales. Digamos que esa es una de las ventajas que estas funciones presentan. Si tú congelas la perturbación en algún, bueno, si graficas esto, sobre todo las ondas senoidales, eh, puedes encontrar la misma forma. Distinta información, claro, eso es importante. Es distinta la información que te está planteando o que estás encontrando en cada plano. Pero la forma puede ser la misma. Si tu perturbación tuviese un perfil distinto, piensa que, por ejemplo, en el plano X tienes una onda que tiene este perfil y, y toma varias copias de este comportamiento. Por ejemplo, que más adelante sea así. Si unes los puntos que están en el eje, en el plano YT, podrías encontrar que estos te están dando la siguiente forma. Por decir algo, ¿no? Déjame ver aquí que sea. Ya, que tenga la siguiente estructura. Como una exponencial decreciente. Entonces podría ocurrir que tú en el plano azul veas este comportamiento como de, no sé, de un pozo, pero en el eje del tiempo veas un comportamiento exponencial decreciente. Todo va a depender de pues las condiciones o de lo que estés o de lo que estés describiendo con esta onda. Por ejemplo, puede ser una perturbación que se vaya atenuando, como vemos aquí en el tiempo. En el tiempo vemos que se está atenuando, pero en el plano espacial XY, la onda tiene el mismo perfil, como una especie de pozo. Entonces, no necesariamente tienes que encontrar el mismo comportamiento. Hablando de funciones. A nivel de funciones, no necesariamente. Ahora aquí, cuidado, porque lo que está aquí describiéndose no es un comportamiento, es decir, no te estoy diciendo esto, que X para un T fijo, por ejemplo, si hace por ejemplo 0, es igual a un factor de proporción entre f, la misma función, 0, por ejemplo, esto. Esto no es lo que se está diciendo. Esto que está escrito en verde no es lo que se está diciendo. Estamos tomando como son variaciones, y queremos dar esa interpretación, las variaciones que va a tener esta función, tanto en el espacio como en el tiempo. Y es más, ni siquiera son lineales. No son derivadas de primer orden, son de segundo orden. Me quedó claro, profesor. Muchas gracias. ¿Sí de nada? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de pasar a lo siguiente? Sí, ¿cuál dijo que era la fecha de entrega? Aún no les doy la fecha de entrega, pero no va a ser, van a tener como 2 semanas para que tengan tiempo de analizar bien los problemas. Solamente 2 semanas, pero si queremos dar una fecha tentativa al menos, como eso ya es para el tercer parcial, pues andamos hablando como por el 3, 4 de mayo. Gracias, profesor. ¿Sí de nada? ¿Vale? Bueno,
Es algo que aquí les menciono, algo muy laborioso tal vez en el aspecto de hacer los cálculos, pero si leen con atención lo que les está preguntando y toman en cuenta esta función, verán que lo que hay que hacer no es nada complicado. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente que me interesa comentar. Déjenme aquí. Profesor, Sí, yo tengo una duda del primer ejercicio. sí. ¿El valor de K y W son constantes cualesquiera o son con respecto a un resorte? No, son constantes arbitrarias. Y Ah, no, ok. aquí no tiene que ver nada. K Sí, bueno. no es una resorte ni nada. Ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿Ni nada? De hecho, justamente el tema que vamos a ver a continuación les va a dar información de quién es esta K. Bueno, a ver, vamos a recapitular entonces. Dijimos, las ondas, en el caso unidimensional, son funciones que dependen de X y de T, donde X es la dirección de propagación, T es el tiempo. Después les dije, no toda función que se puedan ustedes inventar o considerar va a describir una onda. Solamente aquellas funciones que cumplen esta ecuación diferencial parcial. Y a modo de ejemplo, pues justamente surge esta actividad que les pido realizar de manera opcional. Bueno, aquí ustedes pues verán cuáles sí, cuáles no de lo que aquí se propone. Funciona para describir una onda. Bueno, dentro de toda esta familia de funciones, vamos ahora a considerar, ok, ya fuimos muy selectos, ya hicimos nuestro club y ya dejamos entrar todas aquellas funciones que son soluciones a esa ecuación diferencial, ¿no? Y entonces ese grupo de funciones pues puede ser muy variado, puede haber funciones con un perfil parabólico, otras un perfil cúbico, etcétera. Bueno, de todas ellas, va a haber si ese grupo ya es selecto, porque satisfacen la ecuación de onda, resulta que, bueno, haciendo un poco la analogía, ¿no? Con el aspecto social de la humanidad, pues a veces surge dentro de un grupo ya establecido un grupo con otras características que lo hacen todavía mucho más especiales. Bueno, pues justamente dentro de todo ese conjunto de funciones que satisfacen la ecuación de onda, aparece las llamadas ondas armónicas. Estas ondas armónicas van a ser muy importantes. Bueno, estas ondas armónicas se caracterizan porque tienen un perfil que nosotros justamente solemos asociar a lo que llamamos ondas. Las ondas armónicas tienen una amplitud, pueden ser descritas a través de una función seno o coseno. Aquí vamos a utilizar ahora la función seno para variar un poco. Y como mencionamos, si queremos describir una perturbación que se propaga, por ejemplo, de izquierda a derecha, la relación funcional que debe de existir es K menos Bt. Por lo tanto, esta es una onda que tiene un perfil senoidal y que se está desplazando de izquierda a derecha a lo largo del eje X. El término K que aquí aparece es un término o es un factor, digamos, podemos llamarlo como de conversión, porque, a ver, echemos un vistazo. Este término, encerrado ahora, ¿qué unidades tiene? La misma unidad que K, pero a la -1. Pero ella por sí sola, ¿qué unidad tiene? De longitud. Longitud.
Muy bien. X menos BT, los valores que ustedes consideren tienen que tener unidades de longitud, metros, centímetros, o si quieren utilizar el sistema inglés, adelante. Pero este factor que he encerrado está en el interior de una función trigonométrica. Pues, ¿y qué unidades solemos, utilizar para los argumentos? ¿Con cuáles ustedes han ya trabajado? ¿Los radianes? Los radianes, ¿no? Que es lo más habitual, ¿no? Lo más común. Por lo tanto, esta K, este término K, es el que nos permite pasar de una cantidad medida o que tiene unidades de longitud a una nueva que tiene las unidades adecuadas, que en este caso serían radianes. Entonces, este factor K tiene como unidad de medida radian sobre longitud. Llámese metros, centímetros, kilómetros, etc. ¿Vale? ¿Sí queda claro cuál es el significado de esa K? ¿Por qué podemos llamarlo como una especie de factor de conversión? Bueno, pues justamente, y retomando la pregunta de Torrero, es que viene la importancia de estas funciones, de que podamos utilizar funciones senoidales para describir perturbaciones, para modelar perturbaciones en algún medio. Bueno, estas funciones tienen la característica de que son periódicas y además, dada esta relación funcional, podemos asegurar que la forma que observemos en el plano YX se puede repetir en el plano YT. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? ¿Qué es lo que estamos representando en este caso? Bueno, aquí les estoy representando justamente el plano tridimensional, donde la Y, el valor de la onda, está en el eje perpendicular. El eje X es el que se muestra aquí, digamos, detrás de la pantalla. Y el eje T, el eje del tiempo, se muestra hacia adelante, ¿no? Yendo hacia nosotros, frente a la pantalla. Bueno, ¿qué cantidades podemos identificar si las ondas armónicas tienen un perfil senoidal? Bueno, pues sabemos que estas ondas alcanzan un valor máximo y un valor mínimo. Si hablamos de una sola función seno, pues solamente su máximo y mínimo se logran en 1 y menos 1 respectivamente. Dependiendo del valor de esa A que nosotros coloquemos frente a la función trigonométrica, pues el valor máximo y el valor mínimo se pueden modificar tanto para ser mayor que el 1 o el menos 1 o ser menores. Bueno, ¿qué podemos también identificar? Pues que si llamamos x1 a un punto en el eje X para el cual la función de onda toma un cierto valor, bueno, pues sabemos que existe o va a existir una posición por delante de este valor para el cual la función de onda adquiere el mismo valor. A esta distancia, como ya mencionamos, la vamos a conocer como longitud de onda. Por lo tanto, vean aquí, esta longitud de onda es el espacio que existe, la distancia que existe entre dos posiciones en el eje X para los cuales la onda toma el mismo valor. En líneas punteadas les estoy dibujando, digamos, el mismo perfil de la onda en color amarillo,
pero desplazada ahora en el eje temporal. Este mismo punto es el que está aquí, pero ahora esta gráfica la he separado. A ver aquí si es posible. Así. La he desplazado de esta manera. He tomado una imagen y la he movido a esta posición. Pero es el mismo perfil. ¿Sí queda claro la figura que aquí se le está representando? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, todo eso que les acabo de comentar es en el aspecto o en el plano de la onda, bueno, del valor de la onda y el eje X. ¿Qué pasa en el eje temporal? En el eje temporal vamos a tener este comportamiento. A ver, es el mismo arreglo que el que tenemos arriba. Los mismos dirección de ejes, X, T y la Y. Pero ahora lo que nos estamos fijando es estas líneas en color rojo son paralelas al eje del tiempo. En el eje del tiempo, el valor de la onda también tiene un comportamiento senoidal. Tenía un valor en el valor positivo de la amplitud. Siguió la línea en color azul. Llega a y igual a 0, avanza hacia abajo, llega al valor de y negativo, después comienza a subir, pasa por y igual a 0 y vuelve al mismo punto del cual partimos. Es decir, recuperamos la misma condición inicial, pero vista desde el eje del tiempo. Y en el eje del tiempo, como ya sabemos, podemos definir dos instantes en este eje, y si entre esos dos instantes el movimiento, o en este caso la onda, recupera el mismo valor que tenía algún valor, un T1 anterior, estamos hablando de que ese tiempo que ha transcurrido es exactamente el periodo. Por lo tanto, vemos que en el eje, o mejor dicho, en el plano YT, estamos recuperando la misma forma senoidal que observamos en el eje espacial. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de, bueno, las llamadas ondas armónicas. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Yo, profe. Sí, adelante. Una pregunta. ¿Qué representa que se traslade la onda a lo largo del eje de T, por favor? Lo que estamos viendo es su evolución temporal. La perturbación, a ver, voy a regresar a ver, voy a regresar a esta animación. A ver, en esta animación, lo que nosotros estamos viendo es únicamente el plano YX. Esta altura que podemos calcular desde la línea punteada hacia esta caniquita representa la amplitud de la onda. Esta línea punteada, asumamos que está a lo largo del eje X. Por lo tanto, estamos viendo
cómo esta colección de canequitas están transmitiendo una perturbación en el espacio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo, pues está presente. Si yo le doy, a ver, aquí yo he congelado la imagen de esta perturbación en un tiempo t1. Si yo le doy play a la animación, vamos a ver que la onda va a tener el movimiento de izquierda a derecha. Y si yo le vuelvo a dar pausa a la animación, estoy congelando la perturbación a un instante posterior. Y es más, puede ser distinto a lo visto en T1. Entonces, por ejemplo, este es T1. Si yo congelo ahora aquí, estoy haciendo otro corte a un instante, a un tiempo distinto. T2 vamos a llamarlo. Este es T3. Por ejemplo, aquí T4. Cada corte que estamos haciendo, cada fotografía que le tomamos a esta onda, representa en el eje del tiempo un valor distinto. Por lo tanto, me regreso a la pizarra. Es decir, que en este intervalo de tiempo, aquí hay varios tiempos intermedios, TI, TJ, TR, por poner algo, ¿no? Donde cada una de estos podemos tener una forma que tiene la perturbación en ese instante de tiempo. Lo único que estoy haciendo aquí entre esos dos tiempos es fijarme entre de todos esos tiempos, aquellos en los que la perturbación vuelve a tener la misma forma que tenía un tiempo T mayúscula antes. Entonces, digamos que la gráfica azul, bueno, en color azul representa Ajá. solamente una partícula que está en x igual a 0, ¿no? Porque solamente está representando una partícula. Exacto, tú lo puedes interpretar como si eso fuese una cuerda, pues pinta una sección de la cuerda muy pequeñita y fíjate su movimiento hacia arriba y hacia abajo. Eso es un movimiento armónico simple. Y justamente esta curva en azul te está dando la descripción de un movimiento armónico simple, de una partícula o de una sección de la cuerda. Cómo se mueve verticalmente y permanece en su lugar. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar? Profe, si queremos determinar la velocidad de la onda, Ajá. ¿cómo podríamos hacerlo? Porque creo que no hemos deducido como una expresión para esta, solamente como el signo. Correcto, muy bien. Bueno, pues justamente las ondas armónicas nos van a dar pie a poder determinar una relación funcional para determinar la velocidad de propagación. Justamente por eso la importancia y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, a eso vamos ahora. Pero muy buena pregunta. Bueno, a ver, ¿recuerdan que si hablamos del movimiento armónico simple, hay una relación entre el periodo y la frecuencia angular? ¿No? Hay una relación. Bueno, podemos nosotros para una onda armónica establecer una relación similar a la análoga al periodo, pero para la parte espacial. Bueno, vamos a tener lo siguiente, vean. Ya hemos explotado hasta el cansancio, no solamente en este curso, sino seguramente en algún otro, el aspecto periódico que tienen las funciones trigonométricas en el tiempo. Bueno, en el espacio va a ocurrir lo mismo para las ondas armónicas.
¿Qué condición tenemos que cumplir? Bueno, que el valor de la onda en una posición xt tiene que repetirse en una distancia posterior, es decir, cuando ahora nos encontramos en la posición x más lambda. Esto en la forma de la función, de la onda armónica, pues equivale a sustituir x por x más lambda. Haciendo un poco de álgebra, vean aquí, estamos recuperando la misma dependencia de la cual partimos. Quiero decir, esta que tenemos aquí. Vean, es exactamente la misma. Bueno, tal vez no se alcance a distinguir muy bien. Pero esto que está subrayado en amarillo en cada ecuación es exactamente la misma función. Excepto que en la parte de abajo, en la ecuación que tenemos aquí abajo, tenemos este factor más k pi, más k lambda, perdón, k por lambda. Pero como sabemos que estas funciones son periódicas, este k por lambda tiene que ser 2pi. Porque las funciones, en este caso la función seno, tiene periodo 2pi, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que esa constante k que aparece en la onda armónica no solamente es un bilfactor de cambio que nos permite pasar de longitudes a radianes, sino que además está relacionada con la longitud de onda de esta manera. A esta cantidad k se le llama número de onda. Por lo tanto, esta k no es cualquier, no toma cualquier valor, sino que para una onda armónica va a estar relacionada con el valor de la longitud de onda. La distancia entre dos nodos, entre dos crestas, o en cualquiera de dos puntos para los cuales la onda toma el mismo valor en el espacio. Si hacemos un análisis similar, pero para el factor, para la parte temporal, encontraremos la siguiente relación. A ver, ¿qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Bueno, nos fijamos en la onda en un valor, en un tiempo t. Pero como la función, estas son periódicas, pues equivale a evaluar, o esto tiene que ser igual a esta misma función, pero evaluada en un t más un t mayúscula. Sustituyen o explícitamente este t más t mayúscula en la onda armónica, hacen un poquillo de álgebra, recuperan este mismo factor k por x menos bt, más este factor, más un término que va a surgir de toda el álgebra previa. Como la función seno tiene que ser, o es mejor dicho, periódica y su periodo es 2pi, pues este factor no le queda de otra que ser igual a 2pi. ¿Hasta aquí vamos bien con estas relaciones? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, aquí básicamente lo que estamos haciendo es explotar la propiedad periódica de estas funciones. Bueno, vean aquí que este t, que pues evidentemente lo vamos a llamar periodo, relaciona el número de onda, k, que tenemos aquí unas líneas arriba,
y justamente la velocidad. Y bueno, pues aquí sería cosa más de resolver un poco y podemos ya estar encaminándonos a encontrar una expresión para la velocidad de propagación de las ondas descritas a través de ondas armónicas. Bueno, sigamos con el cálculo. Y de aquí, de esta última ecuación que tenemos ahí indicada, de esta, ¿qué podríamos decir acerca del periodo, por ejemplo? ¿A qué será igual? A ver, trabajando esa ecuación, obtenemos la siguiente relación, donde T es igual a 2pi sobre kb, ¿no? El número de onda por la velocidad dividiendo a 2pi. Pero, si recordamos lo que vale K, el número de onda, en términos de la longitud de onda, encontramos esta relación, donde el periodo es igual a la longitud de onda entre la velocidad de propagación de la onda. Por lo tanto, aquí está. La velocidad de propagación de la onda se puede expresar o se puede determinar conociendo el periodo de las oscilaciones o de del momento ondulatorio y la longitud de la onda. Bueno, como pueden darse cuenta, la relación que aquí aparece es bastante simple, partiendo de estas ondas llamadas armónicas. Por lo tanto, en este gráfico que tenemos aquí mostrado, lo único que habría que hacer es, para una onda o una perturbación dada, dividir la longitud de onda entre su periodo y eso nos da la velocidad de propagación. De una forma muy, muy directa. Pues es casi como velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Casi. Casi se parece a la cantidad llamada rapidez, porque deberíamos llamarla entonces rapidez de la onda. Porque un vector sabemos, perdón, la velocidad es una cantidad vectorial y la rapidez es una cantidad escalar. Entonces lo más adecuado sería llamarle a esta v la rapidez de la onda y no la velocidad. Pero bueno, estamos queriendo también reformular planteamientos o nombres que ya tienen mucho tiempo ya dados de esa manera, que digamos que a nivel local podemos llamarlo así, pero para que no ustedes al momento de tal vez leer información por fuera del curso, pues no les cueste trabajo la diferencia, pues vamos a llamarlo velocidad, ¿no? Haciendo como el caso a lo que dice el pueblo. Pero pues sí, lo podemos interpretar como básicamente es longitud sobre tiempo. Pero claro, no cualquier longitud, sino longitud de onda y no cualquier tiempo, sino el periodo.
Esto solo cumpliría para ondas armónicas, ¿verdad, profe? Exactamente. Sí, esto lo estamos logrando a partir de ondas armónicas. ¿Y hay alguna expresión para cuando no son armónicas? Ok, muy buena pregunta, porque, a ver, mm, ya, se lo estoy planteando de esta manera con toda la intención, para que justamente ustedes se hagan estas preguntas de, bueno, ok, todo esto que estamos haciendo es para unas funciones bastante bien comportadas, y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos eh, unas ondas o funciones en todo caso que sí satisfacen esta ecuación diferencial, pero no son armónicas, no tienen esta forma senoidal? Bueno, eh, déjenme ver, creo que sí vamos a cerrar con esta idea. Bueno, a ver, déjenme recordar que venía acá. Ah, sí. Eh, para darle un poco, motivar un poco la respuesta a la pregunta de qué pasa cuando no tenemos ondas con este perfil tan sencillo de trabajar, me gustaría preguntarles, ¿ustedes ya han trabajado o conocen algo acerca de las series de Fourier? Un poco. ¿Qué saben acerca o qué han trabajado de estas series de Fourier? Bueno, yo lo que he llegado a hacer pues es para modelar ondas que no son, bueno, señales que no son constantes, por decirlo así, sino que son como irregulares en el tiempo, por decirlo así. Ok, ajá. Ok, muy bien, entonces, sobre todo en señales. ¿Qué más? Ok, series de Fourier. ¿Y transformada de Fourier? Bueno, eso sí, no. Ok, Creo que había muy por encimita nada más. ok, bueno. Claro, tal vez los detalles más operacionales no, no los han visto. Eh, supongo que lo llegarán a ver, pero bueno, si tienen algo de nociones de series de Fourier, justamente en esto va a radicar la importancia que ya en unos minutos más vamos a ver para justamente cerrar con esta idea de las ondas armónicas. ¿Por qué tenemos que estudiarlas? Porque si generalmente a veces las señales no son tan bien comportadas, tienen irregularidades en su amplitud y en el tiempo, bueno, ¿por qué entonces tratarlas más sencillas? Porque justamente eso, su simpleza se puede aprovechar para, con los mecanismos adecuados, poder describir o modelar alguna otra onda con un perfil un poco más elaborado o complejo. Bueno, antes de pasar a esa parte, recordemos un poquito acerca de la frecuencia. Recordemos que la frecuencia, la famosa F, que nos vuelve a aparecer aquí, es el número de ciclos por segundo, ¿no? Por lo tanto, sabemos que tiene esta relación. Ahora, F, sabemos, la frecuencia, sabemos que es el inverso del periodo. Nada nuevo que no hayamos visto, estamos trayendo aquí a colación. Bueno, tomando en cuenta todo eso, ¿okay? Podemos encontrar varias expresiones para la velocidad. Por ejemplo, podemos expresarla como longitud de onda por la frecuencia. Porque pues aquí tal vez no era en ese momento muy claro, pero aquí estamos el periodo, y por lo tanto, recordando que la frecuencia F, la que se mide en Hertz, es el inverso del periodo, pues esto es equivalente a decir lambda por F. O también equivale a decir la frecuencia angular entre el número de onda. Por lo tanto, pues dependiendo de qué información tengan ustedes,
pueden calcular la velocidad de la onda a través de estas ecuaciones. Todas ellas equivalentes entre sí. Por lo tanto, las ondas armónicas se pueden escribir de esta forma: kx menos omega t. De hecho, es la forma más usual que ustedes pueden encontrar para ondas armónicas. Si ustedes van a internet, literatura, etcétera, y googlean ondas armónicas, generalmente esta es la dependencia que se les indica. Donde aquí están perfectamente diferenciadas la parte espacial y la parte temporal. K es el número de onda y omega es la frecuencia angular. Y si nos queremos poner un poquito más elegantes, podemos utilizar la representación compleja de las funciones senoidales y escribirlo de esta manera: una amplitud por una exponencial compleja donde su argumento es kx menos omega t. Y aquí solamente un comentario adicional relacionado justamente con la velocidad. La velocidad con la que la onda se está desplazando, como ya se los anticipaba, es la rapidez con la que nosotros tendríamos que movernos con un punto en la onda para observar en todo momento el perfil que lleva. Entonces, si nosotros tenemos una perturbación y seguimos, imaginen que están viendo una perturbación en una cuerda, ¿no? Alguien ató una cuerda, como en la animación, a un soporte que oscila, y la onda, bueno, está subiendo y bajando, ¿no?, de forma vertical. Si nosotros nos concentráramos en un punto de esa onda y siguiéramos cómo se va propagando a lo largo de la dirección de movimiento, la rapidez con la que nosotros estamos moviendo nuestros ojos para seguir ese comportamiento es justamente la velocidad de la onda. Y también en la literatura la pueden conocer con el nombre de velocidad de fase de la onda. Bien, para que no se, si ustedes igual googlean y empiezan a ver cuestiones de ondas, el velocidad de fase de la onda no es otra cosa más que la v que hemos trabajado aquí, que es la velocidad con la que la onda se está propagando en alguna dirección. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta que haya surgido sobre estas dos posibles representaciones? Por supuesto que lo son. Son simplemente representaciones que uno puede utilizar para hablar de ondas armónicas.
Bien, como un penúltimo apartado, aquí básicamente lo que les estoy mencionando es los dos distintos tipos de onda que pueden aparecer dependiendo de cómo oscila el medio respecto al eje de propagación de la onda. Ya les había puesto, si no me recuerdo, un GIF en la clase pasada para justamente ilustrar estos casos. Si el medio se oscila en la dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda, tenemos una onda transversal. Pero si el medio oscila en la misma dirección de propagación, tenemos una onda longitudinal. Aquí entonces el resorte se mueve sobre el eje Y, mientras que la perturbación avanza en el eje X. En una onda longitudinal, por ejemplo, en este mismo medio, el resorte, la perturbación se puede observar en puntos en los cuales hay compresión y expansión de los arillos del resorte, pero como vemos, dicha compresión y propagación se va dando a lo largo del eje horizontal. Este comportamiento también se observa justamente en el aire. También me parece que ya les había comentado. Cuando un objeto, como en este caso la voz, nuestras cuerdas vocales emiten un sonido, lo que se hace es perturbar a las partículas de aire que nos rodean, modificamos la presión en el medio y justamente todo este intercambio es el que posteriormente da lugar a lo que nosotros conocemos como sonido. Si nosotros hiciéramos un corte de cómo se está propagando el sonido, veríamos algo similar a esto. Hay zonas donde la presión es mayor y otras en donde es menor. Todo dependiendo de cómo sea la separación relativa entre las moléculas del aire. Bueno, y ya para finalizar un poco esta parte y comenzar a tratar el día de mañana justamente bueno, a ver, déjenme ver aquí. Justo aquí quería llegar el día de hoy. Bueno, para el caso de las ondas mecánicas que se pueden transmitir en una cuerda, la velocidad con la que las ondas se van a propagar va a depender de la tensión a la cual se encuentra la cuerda y la densidad lineal de la cuerda. Aquí, generalmente la densidad lineal de masa se suele denotar con lambda, pero para justamente evitar confundirla con la longitud de onda, es que se ha utilizado la letra U. Bueno, haremos algunos ejercicios más adelante, justamente para ver cómo esta ecuación se emplea, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente como brevario cultural, es que les comento que cuando uno toma una cuerda, fija uno de sus extremos a un punto en la pared, por ejemplo, y el otro extremo se permanece fijo, la velocidad con la que las ondas puedan transmitirse a lo largo de esta cuerda, pues va a depender de estos dos factores, ¿no? La masa propiamente de la cuerda a lo largo de de su propia longitud y qué tan tensa esté. Bueno, es como el experimento de que conectas dos vasitos por medio de una cuerda, ¿no? Y te puedes hablar con los vasitos, ¿no? ¿Sí sabe cuál? Sí, como especie de teléfono, ¿no? Ángeles. Sí, exactamente. Entre mayor esté tensa la cuerda, es más fácil que la otra persona te escuche. Porque es más fácil que se transmita, en ese caso, las ondas. Bueno, uno habla por en el vaso. Lo que hace la presión en el aire pone a vibrar el fondo del vaso y después comienza a transmitirlo a la cuerda
y cuando llega al otro vaso se realiza el proceso inverso, ¿no? Ahora la cuerda hace vibrar la membrana del vaso, el fondo del vaso, las ondas, que es, bueno, el gas o el aire que se encuentra en contacto, comienza a sufrir modificaciones en la presión y llega al oído de la otra persona. Y si la cuerda está muy floja, pues el teléfono no sirve. Esa es una muy, muy buena aplicación para los niños. Bueno, ¿algún otro comentario, muchachos, antes de no dar la respuesta a la pregunta que aquí está planteada, pero al menos sí motivar la respuesta? Disculpe, profesor. Buenos Sí, días. Buenas tardes, exacto. perdón. Este, ¿podría subir al apartado donde están los ejercicios que dejó para la semana? Por favor. Ok, aquí está. Bueno, la respuesta a la pregunta que ahí aparecía de por qué es importante estudiar las ondas armónicas, la vamos a discutir a profundidad el día de mañana, pero simplemente para mencionar algo, para que intentar despertar en ustedes el interés por este tema. A ver, déjenme. En su curso bueno, ya tiene tiempo seguro que lo tomaron. Su curso de álgebra o de números complejos, como se haya llamado, ¿vieron algo acerca de espacios vectoriales? Digo, no importa si no lo recuerdan en este momento, pero, o sea, a detalle, pero simplemente si eso les suena a algo. ¿Era lo de eigenvalores y eigenvectores? Está relacionado. Es que recuerdo algo así y esos dos temas en específico, pero no recuerdo más. Ok, bueno, eh, bases de un espacio vectorial. Elementos linealmente independientes, combinaciones lineales. ¿Era lo de los 10 axiomas? Ajá, exactamente. Un espacio vectorial tiene que cumplir sus vectores, sus elementos tienen que cumplir ciertas propiedades. Y después hablaban de espacios, perdón, de base, conjunto generador o base, y que la dimensión del espacio vectorial. Cosas así bien raras. Si algo de eso les suena, Sí, profe. ¿sí? Ok, bueno, simplemente la pregunta que les hago es pues, en el sentido de que, bueno, tal vez no lo vieron a profundidad y solamente lo vieron como ejemplos o ejercicios para practicar, ¿no? Pero tal vez llegaron a ver el conjunto de los números, perdón, de los polinomios, ¿no? De los polinomios que está formado por el 1, por el x cuadrada, o hablando del espacio vectorial real, ustedes han de recordar cuál es la base, ¿no? La base que llaman canónica, I, J y K. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la importancia de que un vector lo estudiemos en I, J y K? O si hablamos de otras coordenadas, en otros tenemos que definir otra base.
Por ejemplo, creo que en coordenadas cilíndricas definen, bueno, salvo la notación, pero definen un, por ejemplo, bueno, rho o rho simplemente, phi o phi simplemente y ez. ¿No? Todo depende qué notación utilicen, pero al final siguen siendo 3 vectores unitarios y nos dicen es una base para las coordenadas cilíndricas. Y ahí vienen las polares después. Bueno, el día de mañana profundizaremos en este aspecto, pero pues si quieren aprovechar para recordar un poco de este tema, pues tienen de aquí a mañana para echarle un vistazo rapidísimo ahí por encimita a estos temas, ya sea del álgebra o del cálculo vectorial. Y ya teniendo esas bases, podría ser más sencillo que entendamos cuál es la importancia de estudiar estas ondas armónicas para tratar justamente ondas, o incluso si ya te dio el curso sobre señales, pues también caer en esa misma línea, ¿no? Porque estas funciones son muy útiles. ¿Cuál es la justificación también para ello? Bueno, jóvenes, pues nuestra sesión la terminamos en este punto. El día de mañana continuaremos respondiendo a la pregunta que ahí estaba planteada. ¿Por qué es tan importante estudiar las ondas armónicas? Profesor, una cuestión rápida. Sí. Es que, bueno, tenía una duda porque ya no entendí acerca del examen, porque, Ajá. bueno, el plan de trabajo que había leído decía que el 8 de mayo teníamos el examen, pero se recorrió entonces a la semana que viene, ¿verdad? Sí, pues, no, yo quisiera que no se les junten las cosas con todo lo demás. O sea, si bien va a ser el 8, sabemos que la siguiente semana oficialmente es el calendario de los exámenes, ¿no? Y pues me interesa agarrar los más frescos posibles y que tengan la información lo más presente para que les vaya bien. Ok, está bien, profesor, gracias. Sí, de nada. Bien, muchachos, pues bueno, nos escuchamos el día de mañana